Bueno, pues buenos días. Iniciamos la sesión de este pleno del mes de noviembre en el Ayuntamiento de Aljaraque, y antes de comenzar con el orden del día vamos a dar lectura a dos declaraciones institucionales que han sido firmadas por todos los grupos. Uno sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y otro por el Día Universal de la Infancia. Empezamos con la primera de ellas, que es la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que dice así: con ocasión de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Federación Española de Municipios y Provincias, y por tanto también el Ayuntamiento de Aljaraque, reitera su compromiso con la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo, y contra sus hijas e hijos, y alerta sobre los riesgos que acechan a las políticas de igualdad. De forma global, estamos viviendo un momento histórico en el que los esfuerzos para frenar la propagación de la COVID-19 obligan a medidas de confinamiento que han puesto y continúan poniendo en peligro a las mujeres y a sus hijas e hijos, y aumentan el poder y control de quienes convierten los hogares en lugares inseguros. Es urgente combinar las medidas que buscan ralentizar la propagación del virus y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud con la erradicación de las conductas que reproducen y perpetúan la desigualdad y con la protección de quienes sufren sus consecuencias. La pandemia, que asola mundialmente a una población asustada e inmersa en incertidumbre, está profundizando la brecha de género tanto en el uso de recursos públicos como en el acceso al empleo, ampliando las dificultades de equilibrio entre la vida personal, profesional y familiar, y dificultando la independencia económica de las mujeres. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema sanitario y de protección social, generando un freno a las políticas transformadoras impulsadas durante la última década y poniendo en riesgo los avances alcanzados en materia de igualdad. Un riesgo que puede obstaculizar o hacer retroceder los derechos de igualdad alcanzados en nuestro país y repercutir negativamente sus efectos sobre las políticas y avances de igualdad. Este desafío, como ya recoge el documento de medidas propuestas locales extraordinarias elaboradas por la Comisión de Trabajo de la FEN, pasa por alcanzar una fuerte cooperación y asociación entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que garantice que la igualdad de género y los derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID-19 a corto plazo y como elemento clave para favorecer la recuperación social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global a largo plazo. Es por esto que la atención y la planificación que deben ofrecer los gobiernos estatales, autonómicos y locales debe incorporar la perspectiva de género y ser, además, una respuesta coordinada, directa y efectiva para todos, haciendo un especial hincapié en las mujeres y las niñas. En este contexto, las administraciones públicas y sus gobiernos deben garantizar la continuidad en la prestación de servicios e imponer en marcha soluciones innovadoras que garanticen una respuesta coordinada e integrada que proteja los derechos humanos y la seguridad y recuperación de las víctimas del machismo. Para ello, los gobiernos locales, reunidos en la FEN, invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad. Alertamos sobre el peligro de las políticas de aislamiento y confinamiento que suponen un aumento de los niveles de violencia doméstica, sexual y de género, por lo que requieren una mayor protección. Reivindicamos el determinante papel transformador de los gobiernos locales durante y después de la crisis de COVID-19 a la hora de construir economías y sociedades más igualitarias, inclusivas y sostenibles. Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID-19 a corto plazo y como elementos clave para favorecer la recuperación social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global a largo plazo. Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención y lucha contra la violencia de género. Reclamamos una respuesta coordinada que integre la perspectiva de género como hilo conductor del diseño de las soluciones que frenen la crisis económica y social originada por la COVID. Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres como medida para preservar su independencia económica y prevenir la violencia de género.
Manifestamos nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal de las mujeres, que unido a la destrucción y la caída del empleo advierten de un peligro aumento de la brecha de género. Denunciamos la carga que supone para las mujeres las situaciones de confinamiento selectivo en el ámbito escolar y respecto a las personas dependientes y las consecuencias que pueden tener para el desarrollo óptimo de su carrera profesional, generando nuevas formas de violencia social hacia ellas basadas en la reproducción de roles sexistas. Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo y exigimos la transferencia de los fondos asignados para el ejercicio 2020 como medio para garantizar la continuidad de la senda de trabajo iniciada. Y la segunda de las declaraciones es por el Día Universal de la Infancia y esta es la declaración que hace este ayuntamiento. Las ciudades y comunidades tienen un rol fundamental en la promoción y realización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que en ellas viven. Atravesamos en estos momentos unas circunstancias excepcionales que están poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta como sociedad, no solo ante la emergencia derivada de la COVID-19, sino frente a los retos que se nos plantean a futuro, de recuperación, para salir de esta crisis mejor, con mayor sostenibilidad, equidad y oportunidades de prosperidad para todos y todas. Es un momento de inflexión, de reimaginar entre todos el futuro que queremos para la infancia, cuando además iniciamos la década de acción para el desarrollo sostenible. Porque si los niños y niñas y adolescentes tienen hoy los medios para educar, jugar, aprender, desarrollarse, crecer, significa que en el futuro toda la sociedad tendrá éxito. Como parte de una corporación local que trabaja en el marco de la iniciativa Ciudad Amiga de la Infancia, queremos refrendar nuestro compromiso con los derechos de la infancia y adolescencia hoy, para asegurar un futuro más justo, equitativo y sostenible. Por ello nos comprometemos a impulsar medidas encaminadas a tener en cuenta en todas las decisiones tomadas por esta Administración, tanto en la respuesta a la crisis como en la recuperación, que tienen efectos sobre la infancia y adolescencia, los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, a saber, interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, el derecho a la participación y la no discriminación. Involucrar a todas las áreas de gobierno local en la promoción de los derechos de infancia, de tal manera que los objetivos del Plan Local de Infancia y Adolescencia sean compartidos y las acciones se realicen de forma coordinada al interior de nuestra corporación. Analizar el impacto de la COVID-19 sobre la infancia y adolescencia que vive en nuestra localidad, especialmente sobre aquellos grupos más vulnerables y adaptar, en consecuencia, nuestro Plan Local de Infancia y Adolescencia. Reforzar las ayudas sociales de emergencia que reciban las familias con hijos menores de edad a cargo, priorizando a las familias más vulnerables, monoparentales, entre otros. Reforzar los programas educativos dirigidos a niños y niñas con riesgo de abandono escolar, discapacidad o en situación de brecha digital. Incorporar en la planificación urbana y en las estrategias de movilidad un enfoque de infancia y de sostenibilidad, impulsando medidas de acceso a espacios verdes y saludables, de reducción de la contaminación, asegurar entornos escolares seguros, fomento del uso de la bicicleta, entre otros. Hacer de nuestra ciudad un espacio que fomente el juego y el deporte y el desarrollo de actividades al aire libre y en la naturaleza. Crear espacios protectores, ludotecas, espacios jóvenes, centros deportivos, campamentos, etcétera, donde los niños y niñas puedan aprender a comprender, compartir y gestionar sus emociones y donde se encuentren con protocolos de protección contra todo tipo de violencia. Ofrecer viviendas y/o alternativas habitacionales dignas al tamaño y condiciones de las familias con espacios comunes para jugar, moverse y socializar. Brindar recursos a las familias para fomentar una parentalidad positiva y facilitar las actividades en familia. Potenciar la participación de los niños, niñas y adolescentes en las decisiones locales y en todos los ámbitos donde interactúan los niños, niñas y adolescentes, en los centros deportivos, bibliotecas, ludotecas, etcétera. Las medidas anteriores nos acercarán aún más a la ciudadanía de nuestra localidad, a sus necesidades y nos permitirá contar con una estrategia que ponga a la infancia en el centro de la respuesta y recuperación a la crisis de la COVID-19. Desde el Ayuntamiento de Aljaraque nos comprometemos para celebrar el 20 de noviembre de 2020 con la infancia y adolescencia y con el futuro de nuestro municipio. Pues estas son las dos declaraciones institucionales y a continuación pasamos al orden del día del Pleno con su primer punto, que es la aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior celebrada el 9 de octubre de 2020. ¿Alguna cuestión al acta? Pues si no hay ninguna cuestión pasamos tras su aprobación
al segundo punto, que son comunicaciones y disposiciones oficiales. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cuestión, señor Barragán? Señor Rivero. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los grupos que hayamos llegado a un acuerdo en el que hayamos traído estas dos declaraciones institucionales. Es muy importante que nos preocupemos, que sigamos preocupándonos también en este tiempo de pandemia de la infancia y de la juventud y, por supuesto, también de un problema, ese problema tan gravísimo que es el problema de la violencia machista, que se acentúa y que se ha acentuado en esta época donde hemos tenido confinamiento. Y la verdad que es importante que todos los grupos políticos de este pleno pues lleguemos a ese acuerdo. Así que muchísimas gracias a todos. Nosotros planteamos una moción, la hemos retirado en virtud de que había un acuerdo institucional, así que reitero esa gratitud a todos. Con respecto a las comunicaciones de exposiciones oficiales, está la 9.634 de registro de entrada, se refería a un informe sectorial en materia de agua de un proyecto de actuación para actividad agrocultural, y nos gustaría saber cuál es el objeto y la naturaleza de ese proyecto y dónde se ubica concretamente. Si no nos puede responder, lo hacemos por escrito para agilizar el tema del pleno. Está después también otra, la 9.660, sobre inadmisión de la subvención para la agrupación de voluntarios de protección civil. Quisiéramos saber el motivo de por qué se ha presentado fuera de plazo y qué área era responsable y cuánto podía haberse obtenido. También hay una comunicación de la Inspección de Trabajo sobre actuaciones llevadas a cabo aquí en este ayuntamiento en relación a 3 trabajadores concretos, y nos gustaría saber qué repercusión concreta tiene esta actuación inspectora para este ayuntamiento, qué es lo que va a hacer y demás. Y una cosa que nos ha extrañado es la número 9.820, entrada 18 de octubre de 2020, sobre solicitud de inscripción como bien de interés cultural de la Central Térmica de Corrales. Del escrito de la Consejería de Cultura, dirigido a este ayuntamiento, parece inferirse que el equipo de gobierno actual, el 9 de marzo de 2020, solicitó la inscripción como bien de interés cultural de la Central Térmica, y ahora se le pide que aporte un formulario y una serie de documentación para seguir ese procedimiento. Lo que nos extraña es que, habiendo el pleno anterior, habiendo el grupo de los socialistas, habiendo traído una moción para apoyar casi con el mismo contenido que lo que el propio ayuntamiento de oficio ha pedido, ¿cuál es la contradicción? No entendemos si por un lado se pide de oficio por parte del equipo de gobierno es la declaración de bien de interés cultural, ¿por qué votar en contra? ¿Alguna explicación habrá? Es lo que queríamos saber. Señora Rubio. Sí, buenos días a todos y a todas. Unirme a esas 2 declaraciones y que ese pacto entre todos los grupos no se quede solo en palabras, sino que trabajemos todos para que se hagan realidad los compromisos que estamos adquiriendo en esas declaraciones. Efectivamente, como ha referido el señor Rivero, la comunicación 9.820 nos llama la atención no solo por ese histórico que ha hecho él, sino porque fue una moción que nosotros tratamos en el pleno del 9 de octubre y fue una solicitud que se hizo el 6 de octubre ante la Consejería de Cultura. Nos llama la atención porque la defensa en ese momento del señor Yorke era en que era necesario estudiar otras opciones, otras proposiciones, otras fórmulas de protección de ese edificio y que por eso pues votaban en contra. Más allá de que encima la propuesta no de ley que se traslada al Parlamento de Andalucía y que defendió su compañera Carmen Céspedes con bastante fervor y, bueno, no sé, como algo que era un ataque político, cuando lo que era una propuesta de proteger un bien que nos parece muy valioso para nuestro municipio y para nuestro patrimonio histórico. Eso fue el 28 de octubre y seguía negando la necesidad de declararlo BIC. Encontramos esta solicitud, efectivamente pone que se envió el 9 de marzo, no sabemos si es un error y que fue el 9 de octubre, pero en principio ya estaba tramitado. No de la manera correcta, porque lo que viene a decir es que no está tratado correctamente y que hay que hacerlo según el formulario adecuado, la normativa correcta y las especificaciones técnicas correctas. Entonces, nos ha llamado bastante la atención porque ha habido ahí unas, incongruencias entre el argumento del equipo de gobierno y este documento concretamente. Entonces, queremos saber si verdaderamente se echó esa solicitud, si se va a reformular correctamente, adecuado a lo que es la
las especificaciones técnicas y las exigencias de la Consejería de Cultura y si verdaderamente hay pues apuestas por esta figura y por esta protección. Gracias. Sí, yo creo que la protección está clara, que todos queremos proteger el bien. Lo que pasa es que nosotros, y creo que quedó bastante claro, porque el debate fue intenso y fue largo, creemos en este momento que el BIC puede traer más perjuicios que beneficios y además debemos poner unas partidas económicas que este ayuntamiento en estos momentos no tiene. Comenta que en el Parlamento de Andalucía lo que se hizo fue decir lo mismo que se dijo en este pleno, que fue lo que hizo mi compañera Carmen Céspedes. Entre otras cosas porque en el pleno ustedes dijeron que debíamos apoyar una declaración que se había presentado en el Parlamento de Andalucía, pero es que esa declaración se presentó después de este pleno. Es decir, ustedes nos dijeron que aprobáramos algo que ni siquiera se había presentado. O sea, la moción no era cierta, porque el pleno fue, aquí tenemos el acta, el 9 de octubre, y ustedes presentaron esa proposición no de ley el 13 de octubre. Por tanto, estábamos votando algo que ni siquiera existía. Yo creo que en el último debate quedó bastante claro cuál era la posición del equipo de gobierno y de otros grupos políticos, porque creemos que el BIC puede ser algo beneficioso para nuestro municipio, pero también tiene una contrapartida. Entonces queremos estudiar perfectamente cuáles son esas contrapartidas antes de que sea declarado BIC la central térmica. En cuanto a... La verdad es que no lo sé. Lo preguntaré porque no lo sé. Pero no se preocupe que lo miraremos. Pero yo creo que en el último pleno quedó perfectamente claro cuál era la postura del equipo de gobierno. En cuanto a ese proyecto agricultural, lo miraré, pero entiendo que debe ser, es una plantación de arándanos que hay en el municipio, que coge una parte está al lado de un arroyo y que hay que pedir un permiso al servicio de aguas. ¿Entiendo? Lo llaman así. Lo llaman así, señor Río, lo llaman agrocultural. No, pero es un tema privado, no es un tema del ayuntamiento. Lo de protección civil, preguntaré qué ha ocurrido. Lo último que sé es que sí nos ha llegado una ambulancia que se haya pedido al Servicio Andaluz de Salud y esa nos ha llegado. Pero sobre esa subvención preguntaré y si alguien ha hecho algo mal, pues también se pedirán responsabilidades. En cuanto a la inspección de trabajo, también no se preocupe que lo miraremos y le atenderemos esa consulta. Pues pasamos al siguiente punto, que es la adjudicación del contrato del servicio de ayuda a domicilio. Señor secretario. Sí, buenos días. Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 14 de febrero de 2020, se inició expediente de contratación del servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Aljaraque, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, aprobándose los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, publicándose el anuncio en el perfil del contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea en fecha 24 del corriente. El procedimiento quedó suspendido como consecuencia del estado de alarma declarado por Real Decreto de 14 de marzo, siguiendo instrucciones de la plataforma de contratación, se anularon los anuncios en el DOUE y en el perfil del contratante, reanudando el cómputo de los plazos como consecuencia del levantamiento del estado de alarma, que fue de nuevo suspendido como consecuencia de la presentación de un recurso especial en materia de contratación presentado por Asadi. Una vez resuelto el recurso, que resultó desestimado y notificado este ayuntamiento, se reanudó el cómputo de plazos mediante anuncio de licitación en el DOUE y en la plataforma de contratación del Estado en fecha 10 de julio, finalizando el plazo de oferta el 20 de este mes. Una vez transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se registraron las de las empresas EDIA, Empresa de Diversificación Industrial de Landévalo, Sociedad Limitada, Óbolo, Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social, OHL, Servicios Ingesan y Rafael Luque Molina, celebrándose sesiones de la mesa de contratación los días 30 de julio, 7 de agosto y 21 de septiembre para la apertura de las ofertas y valoración de las mismas. Dada a conocer la valoración de los distintos criterios contenidos en los pliegos, la mesa acordó, por un lado, excluir al licitador Rafael Luque Molina y elevar al órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor de la licitadora Óbolo, Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social.
después de toda la tramitación que he mencionado y de todos los pormenores del expediente de contratación que se recogen en la propuesta, se propone al Pleno adjudicar a Óbolo, Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social, el contrato del servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Aljaraque por el precio de 13 euros hora, IVA incluido, que se corresponde con un valor estimado de 868.350,96 euros anual. IVA del 4% excluido, por 2 años, prorrogable por periodos anuales 2 veces más, siendo la duración máxima total, incluidas las prórrogas, de 4 años, a contar desde la fecha del documento de formalización de conformidad con lo establecido en los pliegos aceptados íntegramente y en la oferta del adjudicatario con carácter contractual, y notificar esta adjudicación a los licitadores, devolviendo la garantía provisional a aquellos que no hayan resultado adjudicatarios. Señor Roche. Señor Barragán. Nada, muchas gracias. Señor Cruz. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, buenos días a todos. Simplemente, bueno, pues comentar, como bien ha explicado el señor secretario en la propuesta de acuerdo, que bueno, pues este expediente se ha visto paralizado por las contingencias que se han comentado, pero que bueno, que finalmente ya nos encontramos ante el último pasito para adjudicar este contrato y continuar con un servicio que entendemos que es esencial para todos los vecinos, para esas personas dependientes y para sus familiares. Por tanto, bueno, pues simplemente nos queda felicitar a los técnicos municipales que han participado en este expediente y que han realizado una gran labor para que podamos conseguir este hecho. Así que, bueno, directamente anunciar nuestro voto a favor. Señor Rivero. Atención. Señor Rubio. Sí, nosotros, sabiendo de la complejidad de este contrato y de la licitación que ha llevado aparejada este procedimiento, que sabemos que es ardua, que tiene plazos insalvables y que al final hacen que un servicio que es imprescindible y que hay que prestar a la ciudadanía pues se vea de alguna manera no perjudicar, por todo porque sabemos que la prórroga ha supuesto una continuidad y los usuarios y las usuarias no han tenido problema en ese sentido. Nosotros vamos a votar a favor, si bien sí debemos de poner de manifiesto, porque ya lo hacíamos en los últimos años de nuestro mandato, y yo creo que de conocimiento y de acuerdo común, que el precio hora a 13 euros está muy por debajo de las necesidades para cubrir este servicio que se ofrece, porque además en el momento que entra una empresa siempre va a ir en detrimento de las trabajadoras y trabajadores, sobre todo trabajadoras, porque las auxiliares la mayoría son trabajadoras, porque al final es la que ve mermado su salario diario, su salario hora, con lo cual reivindicar que se solicite a la Junta de Andalucía la revisión de esos precios, la revisión de esas cantidades, para que no sea así. Más allá de saber que el personal que está al servicio de este departamento, tanto el servicio técnico de control, digámoslo así, del cumplimiento de este contrato, como de las personas que están sirviendo de apoyo, de sustento, de compañía incluso, porque también hacen una labor de compañía con los usuarios y las usuarias de este grado de dependencia, son excelentes y tienen una cualificación y una dedicación que es magnífica, y estoy segura que seguirá siendo así. Con lo cual nosotros, como digo, vamos a votar a favor de esta adjudicación de contrato para que por el bien del servicio se siga manteniendo esa continuidad y no haya ningún inconveniente ni en la prestación de servicios ni en el sustento de las propias auxiliares. Gracias. Muchas gracias, señor Pomares. Sí, muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar, desde luego, quisiera felicitar el trabajo del personal de este ayuntamiento. Por una parte, por la adjudicación del contrato, con esto me refiero a los técnicos del Departamento de Secretaría, y por otra parte también al Departamento de Asuntos Sociales, y liderada por nuestra concejala Gemma Inestrosa, que hoy se encuentra ausente y que desde aquí pues le mando un recuerdo, ¿no? El contrato pues ha costado sacarlo, pues porque nos empeñamos en intentar conseguir una serie de mejoras con respecto a lo que teníamos, y al final pues esa espera ha dado sus frutos, y el contrato que se va a firmar
con la empresa adjudicataria, con Óbolo, pues mejora sustancialmente las diferentes partidas o las diferentes características del mismo. Así, por una parte, se van a mejorar una de las preocupaciones que tiene la portavoz del Partido Socialista, las mejoras de las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras que van a prestar este servicio, puesto que en el nuevo contrato se le va a reconocer un plus de disponibilidad a los trabajadores del servicio, y también se ha conseguido que la empresa elabore un plan de estabilidad de empleo para los trabajadores. También, como complemento para la mejora de estos trabajadores, pues se va a exigir un plan de formación para el personal de auxiliar de ayuda a domicilio, que sin lugar a dudas hará que pueda prestar un servicio mejor, ¿no? El municipio también se ve afectado y también ve una mejoría en la prestación de este nuevo contrato, puesto que la empresa adjudicataria va a tener que disponer de un domicilio social propio en la localidad, cosa que hasta ahora no existía. El domicilio se encontraba, creo recordar, en Punta Umbría, y a partir de ahora pues estará los 5 días aquí en el propio municipio de Aljaraque. Y fundamentalmente se han conseguido mejoras en la prestación del servicio, ya que se van a realizar muchas más actividades complementarias a los usuarios del ayuda a domicilio, como son actividades relacionadas pues con peluquería, fisioterapia, podología, ¿no? Incluso se va a incluir un programa que lo hemos denominado Seguir Viviendo, que va a potenciar el ocio y el tiempo libre en estas personas, como consecuencia de que muchas veces este tipo de personas usuarias del servicio se ven excluidas de la vida cotidiana del municipio. Se van a realizar diferentes programas, como digo, dentro de este programa marco que llamamos Seguir Viviendo, en donde se realizarán actividades para que los usuarios se introduzcan en actividades como cuando lleguen las ferias o eventos que se realizan en el municipio, y que estos no se encuentren excluidos. Debe finalizar, señor. Nada más. Simplemente felicitarnos por este nuevo contrato que creemos que mejora en grandes medidas el contrato anterior. ¿Necesitan un segundo turno? Señor Barragán, señor Cruz. Señor River, señor Pomares, ¿quiere usted decir algo más? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Entonces entiendo, y las abstenciones de adelante y el voto a favor del resto de grupos. Queda aprobada esta adjudicación del contrato del servicio de ayuda a domicilio. Agradeciendo el trabajo que sé que ha hecho Secretaría y el Departamento de Servicios Sociales, porque es un contrato bastante complicado. Pasamos al cuarto de los puntos, que es la dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía relativas a la aprobación de los expedientes de transferencias de crédito números 10, 11 y 12 del año 2020. Señor secretario. Sí. Bueno, se les hizo llegar las resoluciones de alcaldía, se dieron cuenta en la comisión informativa, son las relativas al expediente de modificación presupuestaria número 10, que afectaba a la partida de suministro de energía eléctrica y adquisición de alumbrado de Navidad, la resolución 1911 de 2020, que aprobaba el expediente de modificación presupuestaria número 11 de 2020, relativa a intereses de préstamos, otros gastos financieros y amortización de préstamos, la resolución 1918, que aprobaba el expediente de modificación presupuestaria 12 del 2020, relativa al servicio de prevención de riesgos laborales, reconocimientos médicos, seguridad y EPI, productos de limpieza y aseo, fondo de contingencia de ejecución. Estas eran las resoluciones de alcaldía de las que se da cuenta. Señor Roche. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos y bienvenidos.
Nada, una vez revisados las transferencias de créditos, debo decir que sin duda pues todo esto redunda en beneficio de los vecinos, porque se trata de acometer unas obras y servicios que sin duda pues el pueblo estaba necesitando. Así que solamente hacer este breve comentario. Muchas gracias. Gracias, señor Barragán. No. Señor Cruz. Señor Rivero, señora Rubio, señor Pomares. Pues entonces se ha dado cuenta de estas resoluciones. Pasamos al quinto punto, que es la convalidación de la resolución de alcaldía 1967/2020, por lo que se aprueba el expediente número 4/2020 de créditos extraordinarios para inversiones financieramente sostenibles. Pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto de 31 de marzo, por el que se adoptaban medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, mediante resolución de la alcaldía se ha aprobado la modificación de crédito extraordinario mediante la utilización del remanente de tesorería para gastos generales en los términos del artículo 3 del Real Decreto Ley 8/2020, considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del citado Real Decreto, para la aplicación del superávit a la política de gasto 23 en los términos regulados en el artículo 1 del Decreto 8/2020, la modificación de crédito para habilitar crédito o de suplementos de crédito se tramitará por decreto o resolución del presidente de la corporación local, sin que le sean de aplicación las normas sobre reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Sometiendo a convalidación en el primer pleno posterior que se celebre y exigiéndose para ello el voto favorable de una mayoría simple y la posterior publicación en boletín oficial correspondiente. En base a todo lo cual se somete al pleno primero la convalidación de la resolución de alcaldía 1967 de 2020 de 3 de noviembre, por la que se aprobaba la modificación de crédito extraordinario y o suplemento de crédito mediante la utilización del remanente de tesorería para gastos generales, que se transcribe literalmente en esta propuesta de acuerdo. Segundo, aprobar la modificación de créditos propuestos en los siguientes términos. Crédito extraordinario, creando en las siguientes partidas del presupuesto general del vigente ejercicio una partida de reforma de edificios sociales con un importe de 100.886,72 euros que se financiará del remanente de tesorería para gastos generales, como hemos mencionado. Tercero, de la presente resolución se dará traslado al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre a los efectos de su convalidación. Cuarto, con posterioridad... Esto lo que recogía era la resolución de alcaldía. La falta de convalidación plenaria no tendrá efectos anulatorios ni suspensivos del decreto aprobado, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía de reclamación económica administrativa, para lo que el cómputo de plazo se producirá a partir de la fecha de publicación. Y acordar la publicación de este anuncio en el boletín oficial de la provincia. Señor Roche. Muchas gracias, señor alcalde. Nada, solo ratificarme en mi intervención anterior. Muchas gracias. Señor Ron. Señor Cruz. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues simplemente reafirmar, creo que con esto reafirmamos la apuesta que tiene el equipo de gobierno por los servicios sociales. Yo creo que todos somos conscientes de la importancia que tienen estos en la vida de los vecinos del Jaraque, y yo creo que tener unas infraestructuras, unos medios materiales y unos medios humanos a la altura de las competencias que tiene asumido o que tiene asignado esta corporación, este ayuntamiento, pues es importantísimo, es esencial, y yo creo que bueno, pues esta apuesta, esta inversión en este sentido está más que justificada, y por lo tanto bueno, pues votamos a favor, evidentemente. Señor Rivero. Sí, por un lado, y en una cuestión de forma, no hemos localizado el informe de intervención al que hace mención la propuesta. No nos ha llegado, yo no lo he encontrado. A lo mejor estoy equivocado con tantísima documentación, pero la verdad es que no nos ha llegado, y nos gustaría tener el informe de intervención porque es importantísimo para este asunto. Nosotros también entendemos que es muy importante tener un edificio de servicios sociales
con la calidad, el espacio y la accesibilidad que merece la atención a un público de nuestra ciudadanía en particular, ¿no? Pero esta transferencia de crédito se utiliza con el remanente de tesorería positivo del ejercicio anterior, en virtud de la posibilidad que permitía el artículo 3 del Real Decreto Ley 8/2020 para cuestiones sociales. Si nos vamos a la exposición de motivo de ese Real Decreto Ley, viene a decir que es para prestaciones sociales, para dependencia y para un tipo de ayudas concretas para una situación de confinamiento, de pandemia, en el que la población, mucha población, va a necesitar, por desgracia, ayudas y prestaciones, que creo que es el fin concreto más natural al que deben de aplicarse esta posibilidad que permite este Real Decreto de utilizar el 20% de remanente. No nos parece que hacer una obra en un edificio, resulta que aquí se va a utilizar el 78% de ese remanente precisamente en cuestiones que se alejan, bajo mi punto de vista ético, no estoy hablando de la legalidad ni de legalidad, estoy hablando desde la propia misión que tendrían que tener estas inversiones, estos gastos. Por tanto, creíamos que el ayuntamiento debería de haber utilizado la mayoría, gran parte de ese remanente en prestaciones sociales, en refuerzo de plantilla, aunque sea temporal, en los servicios sociales, y utilizar otros medios para financiar esa reforma de los servicios sociales, del edificio de los servicios sociales, que también creemos necesario. Por eso nosotros de esta manera explicamos nuestra abstención en este punto, porque entendemos que podría haberse utilizado, o por ejemplo, con los 250.000 euros que se pretende adquirir un edificio, pues cambiarlo y utilizarlo para esto. Por desgracia, la situación es cada vez más complicada por la pandemia. Muchísima gente va a necesitar esas prestaciones que estamos pidiendo, que estamos aquí hablando, y no creemos que era la mejor manera de invertir este remanente de tesorería positivo. Así que reitero nuestra abstención. Señora Rubio. Sí. De igual, en la línea del señor Rivero, entendemos que efectivamente los tiempos en los que estamos sumidos requieren de mucho apoyo por parte de las instituciones a la ciudadanía y sobre todo a aquellos que están pasando lo peor, que son más vulnerables. Eso puede ir en forma de modificación de un edificio que ya desde el inicio casi deviene pequeño, porque en el momento que asumimos, cuando superamos los 20.000 habitantes, servicios sociales en su totalidad, comprobamos que el incremento de la plantilla, por fuerza, porque además eran materias nuevas las que asumíamos, era personal nuevo el que nos llegaba, pues se vino quedando pequeño. Y es verdad que la atención a las personas vulnerables de una forma correcta también es un elemento importante a tener en cuenta, porque es así, es decir, no solo vale tenderle una mano, sino tenderle una mano que no estemos casi en un pasillo. Con lo cual la ampliación del edificio es una forma correcta, podría haber habido otras opciones, pero bueno, nos parece una forma correcta la ampliación con el otro edificio, sumado a la alternativa de ese elemento que ha desaparecido, que se ha eliminado para poder hacer esa obra, pasarlo a la ubicación del casino de Aljaraque, como elemento para tener esa también opción a ocio que en algún momento están perdiendo al desaparecer este edificio, como eso que tenía, como centro de mayores donde se reunían y hacían sus actividades. Con lo cual nosotros vemos positiva esta resolución, con esa salvedad de que, bueno, de que entendemos de que hay que complementarla con ayuda, con apoyo, con ese básico que va a necesitar la población, y por desgracia va a necesitar más población y en mayor medida, como puede ser los elementos básicos, los suministros básicos, como luz, agua, comida, etcétera. Entonces nosotros vamos a apoyar esta resolución con la cuestión de que se tenga en cuenta de que esas ayudas que me enseñaba el señor Rivero, además de esos suministros básicos y vitales que necesita la población, que peor lo está pasando en estos momentos,
y que como no saber cuándo va a terminar esta situación, no sabemos hasta dónde podremos llegar, pues que se haga también de manera correcta y sea un apoyo desde este equipo de gobierno, no solo poner las instalaciones básicas necesarias a ese objetivo, sino que también poner los elementos que hay que darle y aportarles directamente a la ciudadanía. Sí, muchas gracias. Bueno, me alegro de que todos seamos conscientes de las necesidades de que el edificio en donde se albergan las prestaciones sociales, pues es un edificio que desde el principio se quedó pequeño y que prácticamente los trabajadores están pues compartiendo despachos en unas condiciones pues bastante deplorables y que actualmente pues dejan mucho que desear por la situación que vivimos, en la que se exige un mayor distanciamiento y más para atender a las personas que van allí. Ustedes nos han dicho muchísimas veces que estábamos esperando para gastar este dinero en las prestaciones a ayudas sociales. Bueno, pues el traerlo hoy aquí justifica el por qué estábamos esperando, porque también éramos conscientes y el equipo de gobierno también ha pensado muchísimas veces de que efectivamente este dinero creíamos que deberíamos destinarlo fundamentalmente a los argumentos que han servido de la exposición del grupo de Sebastián y de Yolanda, ¿no? Nosotros veíamos que era imperioso pues cubrir esas necesidades y por eso hemos ido hablando y teniendo una relación estrecha con los técnicos de asuntos sociales para que viéramos que siempre se estuvieran satisfaciendo esas necesidades de esas personas que lo están pasando pues desgraciadamente tan mal. Hasta que ha llegado el momento en donde, lógicamente, estamos ya prácticamente al final del curso económico del año en cuestión 2020 y en esta estrecha relación con los técnicos de asuntos sociales se nos ha dicho que efectivamente las prestaciones a las ayudas están cubiertas, por lo que podíamos tirar para adelante para gastar este dinero en algo que también éramos conscientes que era la remodelación del edificio de asuntos sociales. O sea que, teniendo la premisa de que nos aseguramos esas prestaciones que se han ido cubriendo con otra serie de partidas del propio ayuntamiento, hemos decidido tirar para adelante y gastar este dinero en el acondicionamiento y mejora del edificio del que estamos tratando. Y nada más, por eso la módica. Señor Roche, ¿necesita un segundo turno? Señor Barragán. Señor Cruz. Señor Rivero. Reiterar la petición del informe del señor interventor sobre este punto con el ruego de los que nos lo hagan llevar por correo electrónico lo antes posible. O, si quieren, hay que pedirlo por escrito. No es necesario. Además, el señor interventor ha tomado nota, no sabemos qué habrá ocurrido, pero no se preocupe que se lo hará llegar. Incluso si podemos, antes de la finalización del pleno, se lo entregamos sin problema. Señora Rubio. No. Nada. Señor Pomares, ¿quiere usted añadir algo? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 3 abstenciones y el resto a favor queda convalidada esta resolución. Pasamos al punto 6, que es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de cementerio municipal. Vista la regulación contenida en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y los informes de intervención, tesorería y catastro y gestión tributaria obrantes en el expediente, se trae aquí una propuesta de aprobar provisionalmente la modificación del artículo 6 que afecta a la cuota tributaria de esta ordenanza reguladora en los términos que se propone y que son bastante extensos y conocidos por los miembros del Pleno, porque se trajo a la Comisión Informativa y se ha dado traslado de la documentación a los mismos. La modificación será de aplicación a partir del día siguiente a la publicación del acuerdo definitivo de la ordenanza en el Boletín Oficial de la provincia y se somete dicha ordenanza a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el Boletín Oficial de la provincia, periódico de tirada provincial y tablón de anuncios del ayuntamiento por plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno, en base a lo establecido en el artículo 17 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.
Y cuarto, facultar al señor alcalde presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Señor Roche, nada. Señor Barragán, señor Cruz, señor Rivero. Abstención y agradecer que se haya incorporado a este expediente el estudio económico financiero que nos ha hecho llegar. Señora Rubio. No, simplemente ver que es una ordenanza que actualiza determinados servicios que no existían e incluso regulariza algunos, pues que de alguna manera estaban obsoletos y no tenemos nada en ese sentido que añadir. Nos parece correcto, está correctamente informado, con lo cual no tenemos inconveniente en aprobarlo. Señor. Sí, bueno, Tomás. efectivamente esta ha sido una labor que queremos agradecer al Departamento de Tesorería, ¿no? Pues por actualizar una ordenanza que no estaba actualizada y que hacía necesaria esa actualización como consecuencia de que hay otros métodos de enterramiento que están en nuestro cementerio, ¿no? No se regulaba nada en el tema referente a columbarios, a panteones y otras muchas más características que aparecen ahora en la ordenanza. Sí decir que las tasas que se han impuesto son tasas que no son nada excesivas, incluso comparadas con las de nuestro alrededor se encuentran con valores inferiores a lo de municipios de los que existe un regulamiento en este concepto. Estamos por debajo de Almonte, Cartaya, Gibraleón, La Palma del Condado, Huelva. Son, creo, tasas no impuestas con un fin recaudatorio, como si además se refleja en el informe que aparece, pues no se cubren los gastos de su servicio. Así que nada más y felicitar al departamento por la labor que ha realizado para que podamos tener esto actualizado. Un segundo turno de alguno de los grupos. Nada, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 3 abstenciones del grupo delante y el resto a favor, queda aprobada esta modificación. Pasamos al 7º punto, que es la rectificación de error de transcripción de la ordenanza fiscal por expedición de licencia urbanística. Esta ordenanza fue aprobada por el Pleno el 29 de julio del 2020. Se ha apreciado un error de transcripción en la propuesta de acuerdo elevada al Pleno, que se fue arrastrando hasta el acuerdo de aprobación definitiva y, de acuerdo con lo que establece el artículo 109 en su apartado segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Administración puede rectificar en cualquier momento de oficio a instancia de los interesados los errores materiales de hechos aritméticos existentes en sus actos. Se propone desde el Servicio de Tesorería que ha advertido del error la propuesta de rectificar el mismo, que afecta al artículo 5 relativo a la cuota tributaria, donde decía transmisión cuota específica 90 euros, debe decir cuota específica 120 euros. Señor Roche. Señor Barragán. Señor Cruz. Sí, muchas gracias, alcalde. Bueno, simplemente anunciar el voto a favor de este punto y, como bien explicaba el señor secretario, pues es una mera cuestión de un error de transcripción que se pretende rectificar con este punto que se trae hoy al orden del día y, como decía, me reitero en el voto favorable de nuestro grupo. Gracias. Señor Rivero. Sí, nosotros nos vamos a abstener en este punto. Seguimos nuestra rutina en abstención en materia de tributos. Sí nos gustaría que nos ilustrara el señor secretario en el sentido de si esta rectificación de oficio se puede impugnar o no, porque no hay pie de recurso en absoluto en la propuesta, entonces no... Sí, se puede impugnar. Todos los que hayan votado en contra, por ejemplo, de esta o ciudadanos, se podría impugnar, claro, sí. Y es un acuerdo más de rectificación, sí, pero impugnable, claro. Solo sobre la parte que se impugna. Exacto, solo sobre la corrección de error. Señor Rubio. Señor Romanes. Perdón. Bueno, sí, esto esperemos que ya por fin esto pues quede definitivo, puesto que ya es el segundo error de transcripción que traemos, ¿no? Esperemos que ya con esto se solucione todo. Nada más, a votar a favor. ¿Necesitan un segundo turno? Ninguno de los grupos, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? En contra, entiendo que ninguna. Abstenciones, 3. Pues queda aprobado.
pasamos al punto número 8, que es la revocación de la liquidación de una plusvalía. Así que, señor secretario. Visto el expediente que se tramita para la revocación de la liquidación del impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana, cuyo sujeto pasivo es don José Antonio Prieto Pagán, por un importe de 3.768 euros, según la resolución de alcaldía de 21 de febrero, por haberse sometido por error a gravamen del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos, la transmisión de una parcela, y haberse comprobado posteriormente que de la documentación obrante del expediente se concluye que no ha existido incremento de valor, contraviniendo la liquidación notificada, lo previsto en los artículos 104 y 107 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la interpretación dada por la sentencia del Tribunal Constitucional 59 de 2017, resultando que la liquidación fue notificada al sujeto pasivo en junio de 2020 y que el día 3 de julio se presentó escrito de alegaciones solicitando anulación y la no procedencia de la liquidación. Con fecha 28 de agosto se emite informe firmado por la Tesorería y el Interventor Accidental proponiendo la desestimación del recurso. El 20 de octubre se informa por el técnico de compra, poniendo en conocimiento de esta alcaldía que se puede haber incurrido en un error en la liquidación emitida posterior desestimación del recurso presentado por el interesado, proponiéndose la revocación de la liquidación. En fecha 20 de octubre, mediante decreto de alcaldía, se incoó expediente para la revocación de la liquidación. En este marco se ha notificado en fecha 30 de octubre al interesado la incoación del expediente, concediéndole un trámite de audiencia por plazo de 15 días hábiles para efectuar alegaciones y presentar documentos y justificaciones que estime pertinente. Concluido el trámite de alegaciones, el interesado ha presentado alegaciones y ha aportado facturas de gasto de construcción de la vivienda, cito, en la parcela objeto de gravamen. Considerando los informes obrantes en el expediente, procede revocar la liquidación por cuanto se ha comprobado que concurren las causas previstas en la legislación citada para su revocación y que no ha transcurrido el plazo de prescripción. Por tanto, es posible la revocación, considerando lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 10.2 de la Ley General Tributaria. Se propone al Pleno revocar la liquidación a que me he referido y comunicar el acuerdo que se adopte a la recaudación, a la intervención y a la tesorería municipales a los efectos oportunos y notificar el acuerdo que se adopte al interesado. Señor Roche. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Como bien nos explica nuestro señor secretario, aquí existió una controversia entre tesorería e intervención. Entonces, consideramos desde nuestro grupo que siempre que no nos salgamos de la legalidad y todo lo que sea justo lo apoyaremos, consideramos que en este caso la persona que nos reclama ese dinero tiene razón y por lo tanto votamos a favor de la revocación. Muchísimas gracias. Señor Barragán. Señor Cruz. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, este es un punto con una importante y una evidente carga técnica, por lo que para que sea lo más ilustrativo posible, para que nos podamos explicar de la mejor manera posible, para que podamos explicar de la mejor manera posible la postura de este grupo, intentaré ser breve y conciso. Para nuestros vecinos que nos están escuchando, bueno, pues la plusvalía, como todos yo creo que sabemos por experiencia propia, es un impuesto municipal que grava los incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana en el momento de su transmisión. En este caso, bueno, pues existe una jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en el cual se establece que para que se produzca el hecho imponible, es decir, para que nazca el deber del contribuyente a pagar este impuesto, debe existir un incremento real del valor entre la adquisición y la transmisión, es decir, del momento en el que el vecino compra el terreno y en el momento en el que lo transmite.
y será el contribuyente, en este caso, por la jurisprudencia que comentaba, el que debe probar la inexistencia de este incremento del valor a través de cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente, yo creo que aquí el informe del señor interventor lo manifiesta, es una cuestión fundamental, permita apreciar esa inexistencia, siendo la Administración la que, entendiendo lo contrario, deba probar que efectivamente sí que ha habido un incremento del valor y por tanto el hecho imponible nace y el contribuyente, el vecino, debe pagar. En el caso que nos ocupa, nos encontramos con un vecino que adquiere en su momento un terreno en La Monacilla, sobre el que años después construye y ahora vende en conjunto. Por lo tanto, para la liquidación de este impuesto, el Ayuntamiento valora que la venta, que incluye terreno y construcción, ese precio en conjunto era una cuantía superior a la compra, que en su momento era solo el terreno, sin quitar de la ecuación el valor de la construcción. Lo cual se podría hacer a través de uno de los documentos que el propio contribuyente aporta de manera inicial al expediente y que se debe considerar al menos como prueba indiciaria, como comentaba antes, y que es la liquidación económica final de obra, que el propio ayuntamiento acepta en el momento de la construcción sobre el terreno. De ese deslinde resulta que no ha habido incremento del valor del terreno transmitido, sino todo lo contrario, una evidente disminución del valor del mismo. No hay más que irse a operaciones similares producidas por la zona y conocidas por este ayuntamiento en otros procedimientos para valorar que efectivamente ha habido una evidente disminución del valor de los terrenos en la zona. Entonces, bueno, ante esta dualidad de criterios técnicos que tienen por un lado la intervención y por otro lado la tesorería, nosotros, este grupo, está a favor de que los tributos, los impuestos no pueden tener carácter confiscatorio, sino que debe tender a esa justicia tributaria pretendida por el espíritu constitucional de los impuestos. Entonces, bueno, pues ante esta dualidad de criterios, como decía, este grupo está a favor de hacer suyo el informe de intervención de fecha 6 de noviembre y votar favorablemente a la revocación de la liquidación del impuesto de plusvalía a este contribuyente, a este vecino que nos ocupa. Así que, bueno, puedo votar a favor. Señor Rivero. Bien, tengo que traer aquí a la memoria una persona a la que le fue quitada la vivienda por parte de una entidad financiera no hace mucho tiempo. Esa persona se tuvo que marchar de este municipio a una región bastante lejana de aquí porque perdió su vivienda. A esa persona este ayuntamiento le hizo una liquidación de la tasa de la que estamos hablando y peleó lo indecible para que no se le... cuando tenía la razón. Por un hecho que se le pasó el plazo, este ayuntamiento rigurosamente desde el punto de vista de los técnicos no lo admitió, cuando en el fondo esta persona, según las leyes, no debería de haber pagado esta plusvalía. Pero se enfrentó a la maquinaria burocrática. Bien, yo no tuvo la suerte a lo mejor de encontrarse con técnicos que dijeran, hombre, aquí estamos ante una situación grave, la voy a hacer un informe, voy a hacer otro. Quiero decir con esto que el modus operandi que va a tener el ayuntamiento con respecto a todas las plusvalías que se vengan aquí, va a tener una persona, un funcionario que diga, voy a supervisar si está bien o está mal, porque ha hecho unas alegaciones, o el interesado tiene que presentar alegaciones. Hablamos de una población bastante amplia, y lo que traemos aquí es una controversia de distintos funcionarios o funcionarias sobre la visión de cómo actuar ante un hecho impositivo como que aquí se habla. Yo no voy a poner en duda que este hombre, que este caso, tenga razón uno u otro funcionario. No lo voy a poner en duda, evidentemente, porque hay dos informes contradictorios. Uno es de la tesorera, otro de técnico de compra, que puede que tenga aquí mucho que ver, y también el de la intervención municipal. Pero lo que quisiera yo saber, porque la gente lo tiene que saber, cada vez que venga una plusvalía tiene que tener un elemento defensor, o si es una persona mayor que no sabe y que no nada, pues se le manda la liquidación y paga como está mandado. Entonces es un tema muy importante lo que estoy diciendo, porque vamos a crear un modo de actuar que aquí cualquiera que alegue la plusvalía se le va a revocar o se le va a estimar las alegaciones. Entonces, nos gustaría saber cuál es el sentido
de por qué ha tenido tanta trascendencia este caso concreto, y segundo, si cada vez que alguien presenta una plusvalía se le va a hacer el mismo tratamiento cuando diga lo veo injusto, ¿no? Traer a pleno un caso concreto me parece bien, pero estamos creando un antes y un después con respecto a la actuación de este ayuntamiento. Finalizar, señor Rivera. De acuerdo. Entiendo que la posición de los grupos precedentes de este equipo de gobierno es apoyar la postura de la intervención municipal. Creo recordar que es esta, la de permitir la revocación de este acto. Entonces, crea un precedente importante, ¿no? Señor Rubio. Ya este tema lo hablamos además ampliamente, fue de los puntos que más debatimos en las comisiones informativas y nos explicaron el fondo del tema, que como el señor Cruz ha dicho, quedó claro. Es decir, estamos hablando de una situación donde una persona compra una parcela, vende, después el valor ha reducido, pero pero también hay una vivienda en esa parcela, que ya tú no vendes parcela, tú ya vendes vivienda, que está adherida a ese suelo que ha perdido valor. Más allá de entrar en eso, que efectivamente pues, los conocimientos son los básicos, nosotros vamos al respaldo del expediente. En el expediente efectivamente aparecen, y yo lo trasladé en las comisiones informativas, un informe de un técnico de compra, no como interventor accidental, sino como técnico de compra, que no entendemos bien por qué existe en ese expediente, que se pronuncia diciendo que pudiera caber esa revocación. Luego tenemos un informe de intervención que es contundente y dice que sí cabe esa revocación. Y finalmente tenemos un informe de la tesorera que dice que informa negativamente la revocación del acto de la liquidación, y lo que procede en todo caso es, ante la disconformidad del interesado, que se vaya al contencioso administrativo. Nosotros no vemos conveniente que este pleno, o por lo menos este grupo, se posicione en contra de un informe negativo rotundo de uno de, digamos, los técnicos. Todos los técnicos son importantes, pero las figuras de secretaría, intervención y tesorería son los pilares, digamos, de la legalidad y los elementos económicos de esta casa, con lo cual este grupo va a votar en contra de esta revocación, porque entendemos que no podemos ir en contra de un informe en contra de la tesorera en este caso. Gracias. Señor Pomares. Pues, señora Yolanda, va en contra de otro informe de otro técnico de funcionario de este ayuntamiento. O se está con uno o se está con otro, no lo veo. Con respecto al señor Rivero, la intervención que nos ha hecho, dudo que el caso sea el mismo, y no porque con ese desconocimiento se pueda acusar a que los funcionarios están actuando de manera parcial. Lo que queda reflejado y de manifiesto en el informe de la señora tesorera es que no cabe, según ella, la revocación del acto que se ha tomado por parte de este ayuntamiento, pero no entra a valorar si efectivamente se producen las causas para que el hecho imponible sea realizado. Es decir, verdaderamente se ha producido una plusvalía, porque eso es lo que va a tener en cuenta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando el interesado proponga o realice ese recurso ante el Tribunal Contencioso. Y bueno, aquí nosotros tenemos que manifestar que tenemos contratado a este ayuntamiento a un abogado que está para algo, y ese abogado pues nos ha dicho que en el caso de que este contribuyente vaya al contencioso administrativo, por las sentencias que ha habido, el contribuyente va a ganar, porque efectivamente está demostrado que no existe el hecho imponible de que se haya producido la plusvalía. Luego, en ese caso, tendríamos que pagar las costas del procedimiento. Con lo que quedado claro por parte de los diferentes informes que sí se meten en el caso de compras y en el caso de intervención, de que efectivamente no se ha producido la circunstancia que determine que haya una plusvalía, nosotros optamos, ante esa diferencia de criterios de que pueda ser considerado o no la revocación, de admitir la revocación, porque sabemos que esto lo vamos a perder. Así que nada más, y agradecer su atención. Señor Roche. Muchas gracias, señor alcalde. De verdad, señor Rivero, que lamento profundamente
lo que nos ha contado usted de esta persona. De verdad que es un hecho lamentable. De verdad que es un hecho lamentable que haya personas que hayan sido expropiadas de sus casas por no haber podido pagar la hipoteca o el alquiler. De verdad que es muy duro. Y se lo digo como padre de familia que soy, que me pongo en la situación de estas personas. Por desgracia, no es el tema que nos ocupa, con independencia de que me solidarice con ellos, por lo menos en la parte moral, ¿no?, que es la que puedo hacer desde aquí. Pero no es el hecho que nos ocupa, como digo. Entonces aquí lo que se ha producido es una controversia entre dos interpretaciones diferentes por parte de Tesorería y por parte de Intervención. Una vez leídos los informes, hay que posicionarse. Y desde mi grupo tomo la decisión de posicionarme. ¿Y cómo lo hago? Lo hago poniéndome, en primer lugar, de lo que considero que es justo, que es devolver a este señor, a este vecino, la parte que se le ha cobrado de manera indebida, porque es un modo de reparar lo que ha sido una injusticia. Y por otro lado también por un sentido práctico para el ayuntamiento, práctico y económico, porque si este vecino decide llevarnos a los tribunales, las posibilidades de que hubiéramos perdido el juicio eran muy altas y no solamente hubiéramos tenido que devolver ese dinero, sino además haber pagado las costas del juicio. Ese es el motivo explicado a grandes rasgos por el que me muestro a favor de devolver el dinero a este vecino. Y de verdad que si algo desde mi grupo se puede hacer para ayudar a estas familias que están en esta situación de necesidad, cuente con nosotros. Pero en el momento en que intervienen los bancos, que son empresas privadas, la verdad es que poco se puede hacer. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Barragán. Señor Cruz. Señor Rivero. Aclarar en primer lugar que yo no voy a jamás en la vida a tratar lo que ha insinuado el señor Pomares, de que yo he dicho de que haya parcialidad por parte de los funcionarios, jamás en la vida. Lo que digo que yo soy también trabajador de una función pública y se dan instrucciones con carácter general desde la gerencia de estas administraciones con respecto a cómo se actúa en casos donde hay cierta disparidad de criterios. Y yo lo único que digo es que si este es el acuerdo a adoptar, que sea con una instrucción clara para que cada vez que haya una posibilidad se revisen las liquidaciones. Me han entendido los funcionarios, porque creo que, y vosotros, creo que lo que quiero decir simplemente es que se crea un modus operandi a partir de ahora un poco distinto, en el sentido de tratar la plusvalía con mucha más miramiento, con mucha más valoración de lo que se está planteando, porque no es darle un botón, también es analizar si realmente en todos los casos si es la instrucción que se va a mantener o solo es este caso concreto, porque lo ha reclamado y porque ha intervenido el funcionario de compra. Es lo que yo quería plantear, decir, creemos que es lo que yo quería resaltar, que se está creando aquí una forma de actuar a partir de ahora, ¿no? Que creo que es la de que cada vez que alguien presente una plusvalía, con independencia de que reclame o no reclame, o que alegue o que no alegue, el ayuntamiento va a tomar una decisión de revisar con carácter general cada una de estas cuestiones. Eso es un modus operandi que siempre dentro de la legalidad hay que aceptarlo. Nosotros que hemos visto aquí que tenemos un informe en contra de la tesorera e informe a favor, nuestro posicionamiento es abstención, pero sí nos gustaría que a partir de ahora pues se tuviera así toda, se creara un criterio general de que en caso de duda beneficio para el contribuyente, ¿de acuerdo? Simplemente era eso lo que yo quería aclarar. Señor Rubio. Sí, señor Pomares, aquí no es una cuestión de ponerse del bando del interventor, del bando de la tesorera. Es decir, nosotros cuando estábamos gobernando solicitábamos informes. Si el informe era positivo, luego era el equipo de gobierno el que decidía si se hacía o no se hacía. Pero eso no significaba que íbamos en contra de ese informe, es que se tomaba una decisión. Si el equipo de gobierno actual quiere tomar una decisión donde tiene el informe positivo del interventor y el negativo de la tesorera, que lo haga. Este grupo entiende que teniendo un informe negativo no debemos de echar para adelante esta resolución, porque en mi opinión puedo mantenerla, me parece, ¿vale? Entonces nosotros defendemos
Defendemos que ese informe negativo debe, si es tan claro como usted dice, que la tesorera puede no haberlo entendido o haber, digamos, enfocado el problema por un lado y no por el otro, pues comentarlo con ella y llevar a que se pueda hacer un informe que verdaderamente respalde esta revocación de la liquidación, más allá de que no hay ningún tipo de intención de dañar al interesado ni de perjudicarlo en ninguno de los sentidos. Si eso conlleva el ir a los tribunales, yo no he visto ningún informe del abogado que diga bajo ningún concepto esto es posible que llegue a los tribunales porque lo tenemos perdido. Si este informe está o esa consulta está, podían haberla traído aquí también como fundamentación. Como le digo, nosotros no vamos a ir en una resolución donde hay un informe tan contundente negativo de la tesorera. Señor Pomares. Sí, señor Rivero, decirle que el procedimiento no se ha cambiado por este caso. De hecho, yo he tenido consultas de varios contribuyentes de que han creído de que la aplicación de la plusvalía pues no era correcta e incluso me han solicitado que se proceda a la revocación de la misma. Y estaba precisamente ordenado el procedimiento como para que en este caso se dijera que sí o en otros casos se dijera que no. El procedimiento existe y el contribuyente tiene la posibilidad de que si ve que se está actuando injustamente con él, pues pueda presentar un recurso. ¿Qué es lo que ha hecho esta persona? Y el procedimiento es el que tenemos. Y ese procedimiento, que es el que tenemos, es el que ha dado lugar a que nos hayamos cuenta desde el ayuntamiento de que no se ha actuado de una manera justa con este contribuyente y que el hecho imponible no se ha producido. Señora Rullo, dice, voto en contra porque se está en contra de un informe negativo y no puedo ir en contra de los informes, contra los informes, pues está votando en contra del informe positivo. Ya le digo que el informe de la tesorera únicamente está entrando en discusión sobre si es posible la revocación o no, pero no está entrando en el hecho de que si efectivamente se produce esa plusvalía o no se produce esa plusvalía. Dice, ella manifiesta, que dice que tiene que haber, una prueba indiciaria suficiente. Ella dice que no es una prueba indiciaria suficiente lo que ha aportado el contribuyente, mientras que el señor interventor sí muestra pues que eso es una prueba indiciaria suficiente de que efectivamente no se ha producido la plusvalía. Y con nuestro abogado no tiene que haber informes, con nuestro abogado hay un trato diario y hay conversaciones y él nos dice, y usted como abogada, como licenciada en Derecho, tendrá que estar un poco en el asunto de cuáles son las relaciones que se mantiene con un abogado para saber si esto tiene éxito o no tiene éxito. No hace falta que haya un informe de nuestro abogado diciéndonos. En todo caso, existiría si esto va a los tribunales. Si no, no hace falta. Nada más. Pues muchas gracias. No, yo puedo aclarar, señor Rivero, son muchas las plusvalías que se revocan. Pasa que esta ha tenido que venir a pleno porque ha sido especial, pero son muchas las plusvalías que a diario, cuando alguien recurre, se les da la razón si la llevan y siempre con informes técnicos, como se ha hecho en esta ocasión. Lo que pasa es que esta, por circunstancias, ha tenido que venir a este pleno y, como decimos, basada en informes técnicos. Que hay un informe técnico que no lo ve tan claro, pero hay un informe técnico que lo ve muy claro y, por tanto, tenemos soporte legal suficiente para hacer esta aprobación, mucho más cuando, además, por sentido común entendemos que lleva razón. Y no solo eso, sino, como le ha dicho el señor Pomares, el abogado nos ha dicho que en un contencioso no lo va a poner por escrito, porque un abogado no va a poner por escrito, esto está perdido, pero dice que no prosperaría lo que el ayuntamiento quiere sostener. Por tanto, por eso traemos este punto y lo pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 4 abstenciones, el voto en contra del Grupo Socialista y el resto a favor, queda revocada esta liquidación. Como comentamos en la Junta... el punto 9 es diferente. El punto 9 es la aprobación definitiva de la modificación puntual número 7 del PGO. Señor secretario. Este expediente... Tenemos una persona más en el... ¿Alguien se ha conectado, no? Sí. Lo que pasa es que no puede estar conectado aquí. Vale. Comentarle que se desconecte. Que no había visto yo de espalda.
¿Qué, perdón? Muchas veces que hay problemas cuando pones la imagen que se te va el sonido. Vamos, porque la Diputación nos pasó el otro día, tengo que quitar las imágenes porque consumen mucho dato. Vale, comentarle a María que en el momento del voto al menos intente poner la imagen, ¿vale? O que lo diga, o que se le escuche. Vale, yo me voy a poner imagen que la poner. Será más sencillo que de leer. No, por cuestión de forma, porque No puedes abrir. No, de todas maneras, en el voto intenta conectarla o decir algo, ¿vale, María? Bueno, María, ¿tú confirmas que has votado en el sentido que se ha recogido en todos los puntos? Vale. También lo puedes hacer por un mensaje, ¿eh? También lo puede María, también lo puedes hacer por un mensaje escrito. ¿Cómo? No es delegar, pero por ejemplo, la Diputación a veces lo hacemos que es el portavoz el que dice cuál es el sentido del voto de todo el grupo, porque si no puede ser un poquito... Allí hay una aplicación, pero en muchas ocasiones se hace, el portavoz levanta la mano y es por todos. Sí. No, delegable no es. No, es simplemente por visualmente que se vea. Pues, Bueno, señor secretario. Este expediente ha tenido un recorrido, como toda la corporación sabe, muy extenso. Los últimos hitos del mismo fueron que el 29 de abril el ayuntamiento tomó razón del dictamen de nulidad del acuerdo de aprobación definitiva, acordando la nulidad del acuerdo en fecha 2 de octubre y ordenando la retroacción del expediente. El 29 de julio el Pleno acordó la aprobación del documento de subsanación de la aprobación provisional. El 9 de octubre el delegado territorial en Huelva de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio emite un nuevo informe previo preceptivo a la innovación de planeamiento general, y en este momento ya se trae al Pleno la aprobación definitiva de la modificación puntual número 7 del PGOU relativa a las condiciones urbanísticas de las parcelas 39C y 40C del sector de suelo urbano consolidado 13 de Aljaraque, redactada por la Oficina Técnica Municipal. Y se ordena la publicación íntegra de la referida modificación de la norma, así como el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, previo depósito en el Registro Administrativo de Instrumentos de Planeamiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2/2004 de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de bienes y espacios catalogados. Señor Roche. Señor Barragán. Señor Cruz. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues simplemente felicitarnos de que al fin vamos a poder aprobar definitivamente esta modificación puntual número 7 del PGOU, y bueno, pues con el informe preceptivo emitido por la delegación competente y con todos los informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente, pues este grupo evidentemente vota a favor de la adopción del acuerdo. Y nada, agradecer y felicitar a todos los trabajadores municipales, sobre todo en particular de urbanismo, que han trabajado en el expediente, y a mi compañera María Ponce por el logro. Así que nada, reiterarme en el voto favorable. Señor Rivera. Desde el año 2009 viene batallándose con este asunto, y por fin damos, parece ser, carpetazo definitivo a una modificación que ha dado muchísimos problemas y muchísimos dolores de cabeza. Señor Cruz, en este tema, creo que nos tenemos que felicitar todos, porque todos hemos trabajado aquí muchísimas veces. 4 años en que la exalcaldesa Yolanda y el que suscribe, y todos los técnicos municipales y el secretario, hemos trabajado en esta materia. Y se ha redactado un proyecto para poder adecuar a las exigencias de la Junta de Andalucía. Y esto viene del año 2009 hacia aquí. Por tanto, felicitémonos todos. No nos pongamos solo unos, todos, porque todos hemos trabajado. Y en especial
hay que felicitar al Departamento de Urbanismo, que ha logrado convencer a la Junta de Andalucía, a la Consejería competente en la materia, de que esto no era una modificación estructural, sino una modificación pormenorizada. Ese es un trabajo que se lleva haciendo desde hace 6 años y todos, reitero, hemos participado en él. Por tanto, sí nos tenemos que felicitar, como ayuntamiento, porque de esto dependía otras cuestiones que pronto veremos en los puntos siguientes, como son reclamaciones económicas. Yo lo que espero es que sea definitivamente esta la última vez que traigamos esta modificación aquí, porque queda un paso que es muy importante, que es la criba de la Junta de Andalucía cuando se vaya a admitir por parte de Fomento y de Ordenación del Territorio, se vaya a admitir y se publique en el Registro Administrativo de Instrumentos de Planeamiento, que fue precisamente en la anterior aprobación definitiva, que se ha rectificado, donde la Junta de Andalucía se dio cuenta de un gravísimo error que se había producido en el procedimiento. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. No volver a cometer errores, que esto salga para adelante y que lleguemos ya a un punto definitivo. Y reitero, gracias, señor secretario, por toda la labor que ha puesto aquí, que sé que ha puesto muchísimo trabajo y, cómo no, muchas felicitaciones a todo el personal de urbanismo, porque aquí ha hecho una gran labor. Resultado, que por fin podamos ver al día que yo he trabajado. Terminado. Me iba a limitar, pero... No puede, señora Rubio. Nada más que añadir a lo comentado por el señor Rivero. Señor Pomares. Sí, hombre, sí, claro que sí. Vamos a felicitar al Departamento de Secretaría, al de Urbanismo y a todos los partidos políticos que han apoyado esta iniciativa, señor Rivero. ¿Es necesaria una segunda intervención? Señor Rivero. Pues sí, señor Cruz. Sí, simplemente para alusiones, que en mi ánimo evidentemente no era colgar una medalla particular ni muchísimo menos, sino mi ánimo era felicitarnos todos, corporaciones pasadas, presentes y futuras, del logro conseguido. O sea que por supuesto que enhorabuena también, o felicitaciones también a vosotros, que habéis trabajado mucho en esto y me conste. Muchísimas gracias a todos. Nadie más quiere tomar la palabra, ¿no? Sí, una cosa. Pues pasamos a la votación. Entiendo que por unanimidad, ¿no?, de todos los grupos. Perfecto, muchas gracias. Pues pasamos a los puntos números 10, 11, 12 y 13. Son aprobaciones definitivas de estudios de detalle, el 41, el 42, el 43 y el 44, que, como comentamos en la Junta de Portavoces, podemos, porque tienen mucha relación, ver conjuntamente y después hacer la votación separada. Así que, señor secretario. Son estudios de detalle relativos a las alineaciones de la barriada de Triana, el suelo urbano consolidado 4, a la barriada de Casas Nuevas, al redondel de Villa Cisneros, a las alineaciones de la calle San Juan. Básicamente son los cuatro estudios de detalles que se traen, que efectivamente, una vez tramitado y vistos los informes técnicos y jurídicos que acompañan a los respectivos expedientes, se propone al Pleno aprobar definitivamente tales estudios de detalle y ordenar la publicación del acuerdo y del articulado de los mismos en el Boletín Oficial de la provincia, con señalamiento de los recursos procedentes, previo depósito en el Registro Administrativo de Instrumentos de Planeamiento de conformidad con lo establecido en el decreto que lo regula. Señor Roche, señor Barragán, señor Cruz. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues como bien explicaba el señor secretario, pues se trae a la aprobación definitiva de estos 4 estudios de detalle, que bueno, lo que pretende en síntesis, aunque es un tema suficientemente técnico para que sea poco entendible para el común de los mortales, pues es la aprobación definitiva de estos 4 estudios, como les decía, los 4 enmarcados en corrales, en establecer las alineaciones y rasantes de los solares y antejardines de las viviendas, de las barriadas que refería el señor secretario, la barriada Triana, barriada Casas Nuevas, la barriada Redondel Villa Cisneros y la barriada Calle San Juan, pues con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y bueno, pues con la observación de todos los trámites
dentro de los procedimientos y con los informes técnicos y jurídicos favorables, pues este grupo evidentemente vota a favor de la aprobación definitiva de los 4 estudios de detalle, de los 4 puntos que se traen al orden del día y pues sin ánimo de colgar ninguna medalla, felicitarnos todos, trabajadores en particular, por la consecución de esta aprobación. Muchas gracias. Señor Rivero. Estos estudios de detalle surgen de la realidad que se planteaba por parte de bastantes ciudadanos y ciudadanas, propietarios titulares de viviendas allí, unos que tenían que escriturar, otros que tenían que hacer obras, y la verdad que era un verdadero problema enfrentarse a unas alineaciones que no estaban definidas claramente en el planeamiento. Porque cuando en el año 1985 se redactó el PGO, se ubicaron esas viviendas ahí, o esas parcelas ahí, pero no hubo una delimitación exacta de cuánto medía cada una. De ahí la necesidad que fueron detectando desde el Departamento de Urbanismo, cada vez que tenían que analizar una cuestión de este tema, como licencias de obra o escrituración, pues delimitar con exactitud milimétrica cada una de las viviendas que allí existían. De ahí surge la necesidad, y de ahí que, por ejemplo, Triana se hubiera redactado el proyecto en mayo de 2019, la de Casas Nuevas en mayo de 2019, la de Villacinero en mayo de 2019 y la de San Juan en junio de 2019. Por tanto, es un proyecto transversal que agrupa al trabajo de mandatos y equipos de gobierno diferentes, y por eso es verdad que, como dice el portavoz de Ciudadanos, pues nos tenemos que felicitar todos, porque el bien es mucho más importante que el bien general, que el bien partidista de cada uno de los que estamos aquí. Son actuaciones, como ya he dicho, transversales que afectan a mandatos diferentes y equipos de gobierno diferentes. No seré yo el que diga que nunca he preguntado por este tema en los plenos, porque creo que todos los plenos he preguntado por el asunto, porque a vecinos que a mí me conocen porque vivo en Corrales me planteaban todos los días estas cuestiones que estaban pendientes de escriturar por esto, ¿no? Por poner un ejemplo, otra gente que tenían pendiente una licencia de obra, en fin. Me alegro muchísimo de que esto se haya hecho. Es una cuestión que lo que suele tardar, como mucho, un estudio de detalle son 5 o 6 meses, depende de este haya tardado 1 año y medio por problemas que no vienen a cuento aquí, problemas de notificaciones que ya sabemos todo lo que ha ocurrido. Así que vuelvo a reiterar mi gratitud a todos los que han trabajado este tema, y la verdad es que el Departamento de Urbanismo aquí ha hecho un gran trabajo. Espero que esto sirva para todos los ciudadanos que tenían estas necesidades pendientes de llevar a cabo. Nuestro voto va a ser a favor en todo. Señora Rubio. De igual manera, nuestro voto va a ser a favor en todos los puntos. Alegrarnos por los vecinos y las vecinas que están afectados por estas alineaciones y por esta aprobación de estudio de detalle, porque las personas que van a vivir a una vivienda no entienden de papeles, no entienden de la burocracia, no entienden de la lentitud de determinados trámites, que al final pues lo lleva a estar como en un limbo, que no saben si pueden hacer, si no pueden hacer obras, si pueden poner la luz, si no pueden ponerla. Así que alegrarnos porque estas personas ya tengan esa normalización, esa regulación que lo respalde y que puedan hacer pues sus vidas normales, más allá de los papeles que al final son eso, burocracia, y no dan la tranquilidad en muchos casos. Agradecer el trabajo, como bien ha dicho, de los servicios municipales de urbanismo, de secretaría y de muchas personas que al final no aparecen casi nunca, pero están detrás de todos estos expedientes y de todos estos informes y estudios. Señor Pomares. Pues sí, no me voy a repetir. Felicitar a todos los personal del ayuntamiento y es una alegría para que los vecinos puedan resolver sus problemas. Así que votar a favor a todos los puntos. ¿Alguien necesita un segundo turno? Señor Borregán. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, solamente felicitar a los vecinos de Corrales que se van a ver afectados favorablemente por esta decisión y, pues reconocer el trabajo que han realizado los diferentes departamentos del ayuntamiento, de urbanismo, de secretaría y otros para solucionar un tema y hacer más felices, ¿no?, a los ciudadanos. Yo creo que las administraciones, en este caso el ayuntamiento, que es la más cercana al ayuntamiento, a los vecinos, perdón, está para este tipo de cosas, para favorecer, para crear positivismo y, en definitiva, para hacer más felices la vida diaria de los vecinos. Por tanto, con ese reconocimiento a este ayuntamiento y a los que han venido trabajando durante años por esta causa, felicitarlos y enhorabuena a los vecinos, señor alcalde. ¿Alguien más necesita un segundo turno? Pues pasamos a la votación de todos los puntos. Votos a favor
del punto número 10 del estudio de detalle 41, unanimidad. Todos a favor de todos los puntos. ¿Sirve así, no, señor secretario? Perfecto. Pues por unanimidad se han aprobado los puntos número 10, 11, 12 y 13. Pasamos al número 14, que es la declaración de inadmisión de reclamación indemnizatoria, responsabilidad contractual por incumplimiento de convenio urbanístico suscrito por Royal Urbis S.A. Sí, el 28 de julio se presentó una reclamación por parte de la representación de BDO Auditores y de la Agencia Tributaria Estatal de Administración Tributaria. El 18 de septiembre el Ayuntamiento Pleno acordó requerir su sanación a esta entidad para que acreditara la legitimación en virtud de la cual actuaba. El 9 de octubre presentaron los interesados un escrito aportando documentación y solicitando tener por cumplido el trámite de su sanación. Vistos los informes jurídicos que obran en el expediente, se propone al Pleno declarar la inadmisión de la solicitud de reclamación indemnizatoria por responsabilidad contractual de este ayuntamiento por presunto incumplimiento del convenio urbanístico suscrito con Royal Urbi, sociedad anónima, suscrito por, como he dicho, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y BDO Auditores SL en su condición de administradores concursales liquidadores de la sociedad, y notificar a los interesados con expresión de los recursos que procedan en derecho. Señor Roche. Señor Barragán. Señor Barragán. Sí, buenas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, solamente reconocer que esta es una reclamación que se viene produciendo en el Ayuntamiento de Aljaraque desde hace ya mucho tiempo, que está llegando al borde de, bueno, casi un trabajo intenso de los departamentos que tienen que estar informando, y estamos, lo cual demuestra, hombre, que estamos ante una administración garantista, pero que nos parece excesivo la cantidad de reclamaciones que tiene la posibilidad de estas grandes empresas en detrimento de la situación del ayuntamiento, ¿no? Que los técnicos y los departamentos pues tienen que estar constantemente informando, contestando y haciendo un esfuerzo para solucionar el problema. Nada más y muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues como bien dice el señor Barragán, una cuestión que ya llevamos sufriendo algún tiempo, seguimos a vueltas, pero bueno, en este caso parece que al menos desde el aspecto formal del procedimiento llega a su fin con esta declaración de la inadmisión de la reclamación. Ya en otros plenos lo hemos explicado un poquito con más detalle. En este caso, bueno, pues simplemente vamos a anunciar nuestro voto favorable, evidentemente, porque con el informe técnico en el que, bueno, pues muy detalladamente y muy rigurosamente se nos cuenta que, bueno, pues estos señores no han presentado la documentación suficiente, o que esta administración tiene suficiente como para tener legitimación activa, es decir, tener un interés legítimo en el procedimiento que pretenden, el procedimiento de reclamación que se realiza a este ayuntamiento. Por lo tanto, como decía, votamos a favor de la propuesta de inadmitir esta reclamación. Señor Rivero. Sí, esta es la enésima vez que viene, como todos los grupos precedentes han dicho, de esta materia al Pleno. Este es otro tema transversal en el que va a ocupar el mandato anterior, el presente y seguramente que del 2024 todavía estemos, porque el dinero de los 731.000 euros es muy goloso y las empresas, los liquidadores que están buscando y la agencia tributaria son grandes cazafortunas, iba a decir, pero le encanta poder rescatar dinero. Así que nos vamos a ver, por desgracia, mucho tiempo todavía con este tema encima de la mesa. Obviamente, sacar agua de un pozo que no tiene, porque no tienen razón, creo que lo demuestra claramente los informes que tenemos encima de la mesa. Así que nosotros no podemos darle la razón bajo ningún concepto a los reclamantes de este dinero y vamos a votar a favor de la propuesta de no admitir esta reclamación. Señora Rubio. De igual manera vamos a aprobarlo, está correctamente informado, se le pidió esa documentación, no han tenido la capacidad de aclarar o de justificar esa legitimidad, con lo cual, pues, apoyarla y que finalice este procedimiento.
Señor Pomares. Sí, nada, para aprobarla. ¿Es necesario un segundo turno por algún grupo? Pues entiendo que se queda aprobado por unanimidad. Pues pasamos al último de los puntos, que es la propuesta de aprobación de expediente de modificación de crédito extraordinario 5-2020. Como les he comentado antes del Pleno, debido a que las roturas de tuberías de agua en una de las zonas de nuestro municipio han sido reiteradas durante la última semana. Llevamos mucho tiempo trabajando con GIASA para hacer un proyecto y el proyecto, ayer fue la última vez que estuvimos con ellos, parece que está acabado, le quedan poco flecos. Entonces sí hemos considerado que era necesario cambiar el dictamen que habíamos llevado a la comisión informativa y reducir algunas partidas como estaban previstas inicialmente para hacer una nueva partida que se llama reposición de infraestructuras hidráulicas por un montante de 40.000 euros. Así que si no tiene ningún problema en que podamos hacer esa modificación ahora durante... Sí, señor Rivero. Sí. ¿Cuánto será más o menos, para aclarar, cuánto será más o menos el valor del proyecto en la reposición de las tuberías, en el arreglo? El proyecto completo son 100.000 euros, el proyecto completo, pero cogería todo lo que es, para entenderlo, la Jota y seguiría la avenida de las Magnolias hasta la esquina de la Gomita, para que todos más o menos nos hagamos la idea, y una calle por detrás. Ese proyecto completo son 100.000 euros. De esos 100.000 euros, GIASA pondría los materiales de tuberías y tal, que harían que ese proyecto se redujera en 20.000 euros. Serían 80.000 euros. Lo que vamos a hacer es fasearlo. Entonces vamos a hacer la primera fase, que nos han dicho que es la que requeriría una actuación más inmediata, que es la parte de la Jota, porque todo ese agua no va bombeada, sino va por gravedad. Entonces, donde la presión al final se acumula con mayor incidencia es en la parte más baja, que es en la de la Jota. Entonces, vamos a empezar por la Jota y después seguiremos subiendo hasta la calle Orense. No, esto lo normal es que se saque concurso porque es una obra de envergadura. Entonces, sacaremos un concurso. Señor secretario. Como ha dicho el señor alcalde, el crédito extraordinario que se creaba era para la reposición de firmes aglomerados en diversas vías de Aljaraque por importe de 101.000 euros, la mejora del parque infantil calle Lavanda 40.000, la reposición del suelo de edificio de la Escuela de Música 3.000 y la reforma de instalación eléctrica del edificio de servicios sociales 6.000. En cuanto a la enmienda que ha mencionado, determinaría que el crédito extraordinario se conformara del siguiente modo: reposición de firmes aglomerados en diversas vías de Aljaraque 71.000, mejora parque infantil calle Lavanda 30.000, reposición suelo edificio de la Escuela de Música 3.000, reforma de instalación eléctrica edificio servicios sociales 6.000 y reposición de infraestructuras hidráulicas, que es esta modificación, por importe de 40.000. Señor Roche. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues una vez más pues hay que recomponer los presupuestos para atender a medidas urgentes, que no queda más remedio que hacerlo en beneficio de todos. Así que bueno, solamente anunciar mi voto a favor porque es un beneficio para Aljaraque. Gracias. Señor Barragán. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, bueno, estamos ante una situación donde los vecinos de aquella zona vienen padeciendo la rotura y especialmente los cortes de suministro de agua, ¿no? Hay algunos que se avisan y la mayoría no se avisan. No solo es que no tengan agua corriente, sino que se han estropeado algunos electrodomésticos tales como lavadoras o termos eléctricos. Por tanto, vamos a votar a favor, pero nos parece, señor alcalde, que se debe destinar y solicitar a GIASA para que se repare de una vez todas las tuberías, porque si no va a seguir rompiéndose por otra zona y se van a ver perjudicados los vecinos de este municipio.
Señor Cruz. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, me ha dado pie el señor Barragán para comentar una cosa que, evidentemente, bueno, pues esta contingencia que ocurre y que no se avisa, evidentemente, porque son averías, son imprevisibles y, por lo tanto, pues con la situación que tenemos actualmente, pues sí que es una faena para los vecinos de la zona. No me quiero detener solo en esta cuestión, que ahora haré un poco más hincapié, sino que, bueno, pues en general este equipo de gobierno ha conseguido destinar estos 150.000 euros, que son 150.000 euros que nacen del fruto del trabajo y del ahorro de todos los aljaraqueños que tiene este ayuntamiento, para revertirlo, evidentemente, en mejoras que necesita este municipio, que, como digo, va a redundar en el bienestar de los aljaraqueños. Bueno, pues como bien se decía el señor alcalde, en primer lugar, una gran partida irá destinada para el asfaltado de calles que lo necesitan de nuestro municipio, para la mejora de un parque infantil en la calle Lavanda, para la reposición del suelo edificio de la Escuela de Música, para la reforma e instalación eléctrica de edificios de servicios sociales que antes tratábamos y antes comentábamos. Y por esta contingencia y por este desafortunado problema que nos encontramos y que están sufriendo muchos de nuestros vecinos con las tuberías, pues vamos a destinar esa partida que comentaba el señor alcalde para, en dos fases, en esta primera fase, sobre todo la más inmediata, pues intentar solucionar un problema que, como digo, pues está causando muchos problemas a nuestros vecinos, y evidentemente eso tiene que ser el principal objetivo de este equipo de gobierno. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión muy beneficiosa este destino de 150.000 euros, una gestión responsable y que yo creo que, bueno, va a redundar, como decía antes, por no reiterarme más, en beneficio de todos los aljaraqueños. Señor Rivera. Sí. El señor Jesús Cruz, lo siento, ha obviado una cuestión muy importante de este trámite que se trae aquí. Quizás, como ahora su presidente del partido está intentando apoyar los presupuestos, por lo mejor es un tema tan importante que ella aquí no lo ha planteado. Porque es verdad que aquí hay un tema trascendental, que es ni más ni menos que se hayan suspendido las reglas fiscales, y la mayoría de los grupos políticos del Congreso han permitido, y el gobierno actual, que se suspendieran y por tanto se puedan atraer aquí en la inversión con el remanente de tesorería, de acuerdo con lo que el informe de intervención así se plantea en esos términos, ¿no? Nos encanta que eso se haya producido, nos encanta que se traigan estas inversiones con el remanente de tesorería, por tanto, un logro también transversal de todo. Alegrarnos de esas dos cuestiones. Una, que se hayan suspendido las reglas de gasto y este tipo de cuestiones, y evidentemente eso permita que se puedan hacer estas inversiones según el informe del señor de intervención hecho al efecto. Estas actuaciones que se traen aquí son importantes y necesarias para el pueblo. Lo que sí nos gustaría preguntar es si tienen ya más o menos concretado qué firmes o qué calles van a estar atendidas en esta reposición de firmes. Nuestro voto va a ser a favor. Señora Rubio. Sí, como bien hemos estado viendo, el esfuerzo, como se ha dicho, tanto de nuestro pueblo como de los equipos de gobiernos anteriores y ha llevado a que podamos hacer este tipo de inversión, además de la relajación en las normas que nos imponían, pero la cuestión es el fondo, que podemos utilizar esos fondos para el bienestar de nuestra ciudadanía. El cambio que se ha hecho particularmente me parece positivo, porque es verdad que hay muchas zonas de nuestro pueblo que tienen las tuberías en mal estado, porque además tienen bastantes años, tienen ese elemento que tendremos que ir transformando y cambiando, evidentemente no levantando el pueblo entero, pero sí comenzando sobre todo para que las zonas más sensibles. Sí tenemos constancia y teníamos conocimiento, de hecho era una de las preguntas que traíamos al Pleno, de qué se estaba haciendo, porque efectivamente, sobre todo el fin de semana pasado, fueron muchas las incidencias que sucedieron en la zona de Aljapar y muchos vecinos pues nos lo han trasladado. Yo particularmente, como también le he comunicado, vivo en esa zona y he sido pues
ejemplo, digamos, o conocedora en primera mano de las circunstancias que allí están, y es verdad que es un elemento del cual ya hoy por hoy no podemos prescindir, que es el agua. Con lo cual este cambio nos parece positivo. Es verdad que hay muchas viales del municipio que también necesitan de un arreglo, con lo cual va a resultar poco, eso lo tenemos claro, y supongo que el equipo de gobierno también lo tendrá claro, que va a resultar poco porque son muchos los viales, y entiendo que también pues iremos poquito a poco en ese sentido, avanzando y arreglando los viales. Pero sí nos parece positivo que se vaya invirtiendo, aunque sean estas cantidades, y se vaya plasmando en el pueblo que la situación económica actual del ayuntamiento está en una situación equilibrada, o como el señor interventor algunas veces decía, ya no tan inestable, un equilibrio no tan inestable, para que nos dé opciones a verdaderamente que la ciudadanía pueda ver normalizada esos servicios que debemos prestar desde el ayuntamiento. Así que votaremos a favor de la propuesta. Sí, muchísimas gracias a todos los grupos por apoyar el que se realicen estas inversiones, y en concreto a qué tipo de inversiones. Creo que todos somos conscientes que cada una de estas partidas pues son necesarias en nuestro municipio, ¿no? Deciros que bueno, que se va a intentar que se repartan por todos los núcleos, ¿no? Que todos los núcleos sean un poco favorecidos, aunque con la merma que hemos sufrido de la avería de las tuberías, pues eso no nos va a trastocar nuestros planes. Por una vez, los vecinos van a ver una rápida respuesta por parte de este ayuntamiento, puesto que esto fue hace este fin de semana o la semana pasada, aunque ya ha dado otras veces, también ha dado los problemas, pero la respuesta prácticamente va a ser inmediata, y las actuaciones por parte del ayuntamiento pues van a intentar ser lo más rápida posible. En cuanto a la cantidad, pues nos hubiera gustado que fuera una mayor cantidad. 150.000 euros pues nacen de la exigencia efectivamente de que desaparecen las reglas fiscales, pero que tenemos que seguir manteniendo lo que es la estabilidad presupuestaria. Con lo cual, nuestras previsiones para acabar el año son que pudiéramos dar un beneficio de un superávit de 150.000. Que luego nos hemos quedado cortos y damos más, no hay problema, porque en el 2021 podríamos aplicar a inversiones también parte del remanente que se hubiera generado en el 2020, en el presente año. Con lo cual, si las cosas pues mejoran, pues podremos el año que viene destinar una mayor cantidad a este tipo de inversiones. Nada más. ¿Necesita un segundo turno, señor Roche, señor Barragán, señor Cruz, señor Rivero? Si sabían las calles que... Sí, ahora le comento. Sí. Iba a preguntar también si iban a traer más modificaciones de crédito con respecto al remanente, pero ya me ha contestado que no. Este año no. Este año no. ¿Vota a favor? La contratación, y sacar la contratación tiene que estar adjudicado antes del 31 de diciembre, y es materialmente imposible para el servicio de contratación. Señor Rubio. Señor Pomer, ¿quiere usted decir algo más? En cuanto a la pregunta que me ha hecho el señor Rivero, teníamos un listado de calles. Estábamos ajustando el presupuesto a ver porque cada calle tiene un presupuesto diferente. Unas solo necesitan una capa de asfalto y otras necesitan una intervención mayor. Entonces estábamos terminando ese estudio, pero una vez que hemos sabido que ya se nos podía dar el proyecto, lo hemos trastocado. Entonces veremos qué calles son los que finalmente hacemos. Y lo que comentaba la señora Rubio, se han hecho obras hasta ahora, ya se ha estado reparando las tuberías. Sí es verdad que me comentaban operarios que se desesperaban porque terminaban de reparar, empezaban a meter presión, parece que iba bien, y en cuanto metían la presión rompían otro sitio, se han desesperado un poco. Entonces lo que se ha hecho ha sido que toda la zona del Japar va por gravedad, no va bombeada. Lo que se ha hecho es meter un regulador de presión en la calle Carmen, de manera que no llegue la presión que estaba llegando hasta ese momento, siempre con una presión normal para que los vecinos puedan tener el agua como la tenían hasta ahora, pero que no haya esos picos de presión que hace estallar las tuberías. Y además ha hecho un bypass, y en una tubería que viene por fuera del municipio también se está metiendo agua por ahí, de manera que no todo el agua llegue por la misma tubería, con toda se pueda bajar la presión y que entre por otro lado. Así que por ahora recemos que no haya más roturas. Cree que no las va a haber, pero es impredecible, porque además
creen que no solo son temas de presiones. Dice, muchas veces pasa cuando llueve, no sabemos si son por arcillas expansivas. Dice que debe haber varios elementos que hacen que haya este tipo de roturas. Pero bueno, han hecho todo lo posible para que no haya más, pero la solución es esta. La solución es cambiar las tuberías y aquí está el dinero para poder cambiarlas. Y les agradezco que hayan admitido esta enmienda que hemos metido ahora en el Pleno para poder hacer frente a esta primera fase. Entonces entiendo que queda aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Pues pasamos a las actividades de control del Pleno. Sí. Por favor, si podemos hacer un receso de 5 minutillos, cosas así, abrir las ventanas, airear un Perfecto. poco Me ha el aire. defraudado porque pensaba que iba a ser el señor Rivero, pero me... Sin problema, hacemos un receso, Muchas abrimos gracias. ventanas y seguimos. Pues paramos y ahora seguimos. Gracias.